Mis amados hermanos, estas canciones y lo que vamos a estudiar hoy nos invitan a reposar en el hermoso y precioso amor que Dios nos ha ofrecido. Y oro a Dios que esta enseñanza de hoy nos permita confiar más en Él. Amén. Estamos cerrando hoy nuestra preciosa serie Hábitos Santos. Durante algunos fines de semana hemos estudiado algunas porciones de la Escritura en donde Dios nos deja instrucciones para nosotros los creyentes, diciéndonos que andemos en dichos hábitos para que Cristo sea formado en nosotros. Y durante un par de meses Dios ha ido formando nuestros corazones a la imagen de Cristo. Hoy hablaremos del último santo hábito de esta serie y es un hábito trascendental, el hábito santo de orar. Y quiero que lean conmigo Primera de Juan capítulo 5 versículo 15. Dice la Escritura: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Voy a revisar ese texto con ustedes en esta predicación, pero primero oremos al Señor. Señor, necesitamos la guía del Espíritu Santo para estudiar las Escrituras. Te necesitamos a ti, necesitamos que nos guíes a toda verdad. Líbrame a mí, Señor, de impregnar este sermón con mis pareceres, con mis opiniones, sino que sea puramente tu palabra, Señor, tus ideas, tus pensamientos. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién no ha orado nunca en su vida? Yo creo que en este lado del charco, en Occidente, al menos cada habitante de esta región del mundo ha elevado al menos una oración a Dios, independientemente de cuál sea la razón de su oración. ¿Por qué oramos nosotros? Bueno, oramos pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole que nos muestre el camino que debemos tomar. Y hay múltiples razones por las que nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios. Orar es un concepto bíblico muy simple, pero a la vez muy profundo. ¿En qué consiste orar? Orar es básicamente, en una frase, hablar con Dios. Pero Dios sí ha determinado en las Escrituras cómo quiere que hablemos con Él, qué quiere que le digamos. Hoy en este sermón vamos a ver una de las tantas facetas que tiene la oración y quiero introducir dicha faceta presentándole a una amiga que está en pantalla. Le presento a la señora Mónica. ¿Está bien? Mónica tiene más o menos 35, 40 años y ella es cristiana. Lleva mucho tiempo en las iglesias. Espero que ninguna se llame Mónica y que se sienta identificada con la señora Mónica. ¿Qué pasó con Mónica? Bueno, Mónica un día, estando en su casa, recibe una llamada. Es el banco y le están ofreciendo un préstamo inmediato por 60 millones de pesos de libre inversión. Ella puede hacer lo que quiera con ese dinero. Cuando ella recibe esa llamada, el corazón empieza a acelerarse y se emociona un montón porque ella siempre ha soñado con montar su propia cafetería. Ella quiere tener su lugar bien bonito, bien acogedor y ese ha sido el sueño de ella durante mucho tiempo. Así que, emocionada, acepta el crédito y al siguiente día en su tarjeta hay 60 millones de pesos. En los próximos días, en la primera semana, doña Mónica se va al centro de Chía, consigue un local precioso en arriendo, se va para Chapinero, por allá en Bogotá, no, Chapinero no, en el centro de Bogotá donde todo es barato, en el centro. Y compra todo lo necesario para la cafetería, insumos, mesas, todo lo bonito y viene y lo trae a Chía y lo monta en esa cafetería y esa cafetería es preciosa, es muy bonita. Al siguiente día es la gran inauguración y esa noche la señora Mónica hace la siguiente oración. Lea por favor conmigo la oración de la señora Mónica. Señor, bendice este negocio, sé que es una gran oportunidad, por favor abre las puertas y haz que prospere. Una petición apenas normal con semejante proyecto que tiene enfrente.
¿Qué cree que le pasó al siguiente día en la gran inauguración? Pues más de la mitad de la iglesia fue a la inauguración, le fue muy bien y durante los primeros 4 meses las ventas de la señora Mónica disparadas, altísimas. Pero llegamos al segundo cuatrimestre del año y las ventas ahora empiezan a fluctuar un poco e incluso a bajar. Y terminando el año, a la señora Mónica le toca devolver todo porque no tenía las ventas suficientes para pagar el crédito, para pagar el arriendo y para pagar pues todo lo necesario para que el negocio continuara. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si ella le pidió al Señor que le ayudara en su negocio y que lo prosperara. ¿Qué pasó con la respuesta de Dios? Bueno, el problema de la señora Mónica, y es el problema de muchos de nosotros, es que andamos de forma aligerada y emocional tomando decisiones grandes, medianas y pequeñas sin siquiera consultarle a Dios si eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y por muy bonito y piadoso que sea el proyecto que tienes en mente, es necesario para todo creyente primero inclinar su rostro en humildad al Señor y decirle: Señor, si tú quieres que esto salga adelante, y si no, por favor, cierra todas las puertas posibles. Porque mi primer interés, tiene que decir el cristiano, no son mis propios deseos, no son mis propios sueños, sino que es andar en tu voluntad. Finalmente doña Mónica pues no le pidió consejo al Señor y ella actuó por emociones, por su corazón, y el negocio fracasó. Quiero preguntarle si a usted le ha pasado algo similar. Y si no le ha pasado, ¿cuál es la decisión que va a tomar cuando de aquí en adelante venga la invitación para un nuevo proyecto, para una gran decisión? Tenemos que buscar al Señor. ¿Está bien? Entonces, esto que le acabo de contar, quiero ampliarlo en 3 verdades, en 3 puntos que están en mi sermón. En primer lugar, si usted tiene allí su bosquejito, escriba por favor: solemos orar según nuestros deseos, no según la voluntad de Dios. Solemos orar según nuestros deseos, no según la voluntad de Dios. Es natural. Todos nosotros queremos que las cosas ocurren conforme a nuestra propia mente, a nuestra propia prudencia, deberían ocurrir. Que la situación económica fuera de esta manera, que la situación familiar fuera de esta manera, que cualquier situación a la que nos estemos enfrentando sea conforme a lo que nosotros consideramos correcto, ¿verdad? Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, de ahí viene el enojo, de ahí viene la ira, de ahí viene la ansiedad y la frustración. Pero normalmente impregnamos nuestras oraciones a Dios con nuestros deseos y genuinamente en nuestro corazón no hay una intención de que las cosas salgan según la voluntad de Dios, sino que realmente queremos que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Hacemos bien con ir delante del Señor. La Biblia nos instruye a hacerlo. Mire lo que dice Filipenses 4:6. La Escritura dice: por nada estén afanosos, antes bien, ¿en cuánto? En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿En cuántas cosas dice ahí? En todo. Vayan al Señor y preséntenle sus peticiones. Sin embargo, el problema con este texto es que presumimos que el Señor tiene que responder conforme a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser así. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios va a hacer lo que tú le digas que haga. No hay ningún solo versículo en la Biblia que diga que Dios tiene que actuar como tú esperas que Él actúe. Lo que sí dice la Biblia es que Él es soberano en cómo actuar sobre cualquier situación que nosotros estemos viviendo.
Y nosotros, como ya lo he enseñado en otras oportunidades, le ponemos el calificativo a las situaciones. Esta situación es buena, esta situación es regular y esta situación es mala. Y aunque nosotros quisiéramos que lo malo se convirtiera en bueno, el Señor no está obligado a convertirlo en esa manera. Más bien, nosotros estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios con esa situación. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí en Filipenses 4 cuando nosotros le entregamos nuestras peticiones al Señor? Versículo 7. ¿Qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus mentes ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, aquí el Señor no está diciendo, tráeme tu petición y yo voy a cumplirla, sino que tráeme tu petición y yo me voy a encargar de guardar tu corazón en paz, de guardar tus pensamientos en paz, aunque la situación no cambie. ¿Cómo se siente uno con eso? Gracias. Qué difícil esto cuando, y lo voy a repetir en varias ocasiones en el sermón, cuando por ejemplo papás tienen un hijo enfermo en el hospital. Y claro, lo lógico es, Señor, saca a mi hijo de esa enfermedad. ¿Cómo no, cómo afrontar esto cuando un papá tiene que proveer para el asunto de su hogar económicamente y no hay trabajo? Entonces, ahí en ese momento es donde necesitamos pedirle al Señor que realmente nuestra fe y nuestros ojos no se pongan en otras cosas, sino que nos ayuden a confiar en Él. Jason decía al principio de la alabanza, en el día en que temo, en ti confiaré. El día en que es difícil la situación, en ti confiaré y no haré absolutamente nada que esté fuera de los parámetros bíblicos para tratar de arreglar esa situación, porque en ti confío. Y si estoy en esta situación, confío en ti, y si me sacas de esta situación, seguiré confiando en ti, porque bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Ahorita estábamos cantando todos eso. Amén. Pastor, pero usted leyó algo al principio. ¿Qué decía el versículo del principio? Primera de Juan capítulo 5 versículo 15. Con ese texto inauguramos este sermón. Y sabemos, léalo conmigo por favor, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Wow, ahí el texto es claro, pastor. Ahí está diciendo literalmente que si nosotros le hacemos una petición y Él nos oye, ya va a ocurrir. ¿Y qué hacemos con ese texto? Bueno, mis queridos, de este versículo y de algunos otros por ahí de los evangelios, lamentablemente se han escrito múltiples libros, se han predicado múltiples sermones enseñándole a la iglesia que tenemos el permiso de exigirle, de reclamarle, de declarar a Dios que Él debe hacer algo que nosotros le decimos que haga. Y entonces surgen esos pseudo predicadores enseñando, tienes que decretar, tienes que declarar, tienes que confesar que las cosas deben ser así. Y la gente lamentablemente va a esos lugares y se emociona un montón con estas enseñanzas y empiezan a decirle a Dios, te ordeno que sanes a mi hijo. Hay una cantante por ahí cristiana que en una oración pública, en un concierto multitudinario dijo, te ordenamos que lo sanes y no aceptamos un no como respuesta, le dijo a Dios. Después le preguntaron y lo que respondió después fue peor. Mejor quedémonos solo con esa parte. Y tenemos esa idea, pero pastor, es que eso es lo que está diciendo ese versículo. Y otra vez, muchas ideas bíblicas o aparentemente bíblicas salen de leer solo un versículo, pero es necesario leer a veces el versículo anterior y el versículo que sigue para entender de qué está hablando aquí Juan. Porque lea conmigo el versículo 14 previo a primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Lea el 14 conmigo también detenidamente. Esta
es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí sí el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora sí, entonces estos dos versículos están diciendo que el Señor solo va a aceptar, incluso solo va a oír las oraciones que son conforme a ¿qué? A su voluntad. A su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Allá vamos a llegar al final del sermón. Mis queridos amigos, tenemos que aceptar que nuestras oraciones están cargadas e impregnadas de nuestra voluntad y no de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice lo siguiente: ustedes piden, oran y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Por eso no recibimos, porque oramos muy conforme a nuestra voluntad. Pero señores, audiencia querida, también tenemos que reconocer que es nuestra tendencia natural, y esa es la letra A de mi primer punto. Estamos dados, nuestro corazón está inclinado, nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a pedir lo que le satisface, lo que desde su perspectiva necesita. Y dado que eso es verdad, tenemos un precioso regalo de Dios para todos los creyentes, y es lo que está en Romanos 8, 26 al 27. Lea esta joya preciosa conmigo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No tenemos forma de saber qué es lo que quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí, ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce tu corazón y mi corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Entonces, mientras que nosotros con nuestras palabras le estamos diciendo al Señor: Señor, dame ese negocio, Señor, ábreme esta puerta, Señor, haz esto, haz lo otro. ¿Sabe qué está orando el Espíritu Santo? No le des ese negocio, no le abras esa puerta, no hagas esto. Porque es que lo que este corazón en el que estoy habitando, diría el Espíritu Santo, necesita no es ese negocio. Este corazón necesita una dosis muy grande de humildad. Este corazón necesita una dosis muy grande de devoción a Dios. Este corazón necesita una dosis muy grande de acercarse a ti. No necesita dinero, no necesita restauración en esto o en esto. Y el Espíritu Santo está orando constantemente con el Padre por nosotros, en armonía con la voluntad de Dios. ¿A usted no le alegra eso? ¿Usted se imagina que el Espíritu Santo no estuviera orando por nosotros? ¿Qué barrabasadas estaríamos pidiendo nosotros? Si a veces pedimos barrabasadas, ¿verdad? Ok, el asunto, ya viéndolo desde nuestra perspectiva, es que letra B lo sabemos disfrazar muy bien. Entonces aparecen frases muy aparentemente espirituales, como las siguientes, pónmelas en pantalla. Esto es una oportunidad de Dios. Dios abrió estas puertas, es una excelente oportunidad. Yo siento mucha paz con esta decisión que estoy a punto de tomar, entonces por ahí es. Creo que Dios quiere bendecirme con esto. Y una que me dijo mi esposa: Dios abrió esta puerta, ¿cómo no la vamos a aceptar? Y estamos disfrazando siempre de forma aparentemente espiritual nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros intereses. Y ni hablar del pecado, porque si alguna decisión apunta hacia algo pecaminoso y tú dices que eso viene de Dios, basura.
Nada que tenga que ver con el pecado es una puerta o una bendición de Dios. Que tengo una deuda y que me salió por ahí un negocito como medio extraño y que puedo aceptar para pagarlo, esto es una puerta de Dios, basura, eso es engaño del enemigo. Que la señora del frente de la fila se distrajo y me puedo colar y aparentemente es una puerta de Dios, basura. Que ves que a alguien se le cayó un dinero en la calle y tú lo ves y dices como, wow, Dios me está ayudando. No, nada que tenga que ver con el pecado viene de Dios. Estamos claros con eso. Pero entonces, cerrando este primer punto, lo que les quiero decir, mis queridos, y espero que lo aceptemos, es que nuestras oraciones están cargadas e impregnadas de nuestros deseos, de nuestra voluntad, y necesitamos aprender más a orar conforme a la voluntad de Dios, lo cual ya voy a enseñar un poco más adelante. Peor aún, el segundo punto, escríbalo allí por favor. Solemos creer que Dios debe cumplir nuestros planes, pero no es así. Solemos creer que Dios debe cumplir nuestros planes, pero no es así. Ya vamos en febrero del 2026, terminando febrero. Iniciando el año, usted seguramente se hizo muchos planes. ¿Cómo va con esos planes? ¿Cómo va con el curso de inglés? ¿Cómo va con el ahorro? ¿Cómo va con el gimnasio? Miren, la Biblia nos da permiso y nos autoriza a planear, a proyectar, a pensar. Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice lo siguiente: puedes hacer todos los planes que quieras. ¿Cuántos planes? Todos los planes que quieras, pero finalmente el propósito del Señor va a prevalecer. Entonces embárcate tú en el proyecto que quieras, disfrázalo con la frase espiritual que quieras, pero finalmente si Dios dijo que no, es no, y si Dios dijo que sí, es sí. Y tú te puedes parar en la cabeza, incluso tratar con el pecado de sacar ese plan adelante, y si Dios dijo que no, es no y punto, porque Dios es aún soberano sobre el pecado en el que nosotros andamos. Entonces, otra vez, hagamos planes, proyectemos, por supuesto, en línea con la voluntad de Dios, pero confiemos que la voluntad de Él siempre se va a hacer. Y Él no está obligado a cumplir nuestros planes. Entonces, ¿cuál era el plan de la señora Mónica del principio? Qué linda su cafetería, ¿verdad? ¿Había una mala intención con eso? ¿Había algo malo aparentemente con eso? No, pero ¿era la voluntad de Dios para ella? Ya lo vamos a ver. Letra A. Nuestros planes pueden parecer buenos, pero los de Dios son mejores. ¿Cuáles son tus planes? Otra vez te pregunto. Por ejemplo, en este momento, para esta semana, para este mes, ¿qué plan tienes? Viajar, comprar, hacer, por aquí, por allá, lo que sea. ¿Cuál es tu plan? Tu plan puede ser bueno. Pastor, no tiene nada de pecado. Es aparentemente bueno. Pero si Dios dice que no hace plan, es porque los planes de Él son mejores. Y para esto, para argumentar esta idea, quiero traer aquí adelante a dos personajes bíblicos que entendieron por las malas que la voluntad de Dios era mejor. El primero de ellos es Moisés. ¿Usted se acuerda de Moisés? ¿Cuántos años estuvo caminando en el desierto con el pueblo? 40 años deambulando por el desierto con este pueblo. ¿Y ese pueblo cómo era? Terco, testarudo, difícil. ¿Y Moisés cómo era? ¿Qué título le pone el Antiguo Testamento a Moisés? El hombre más humilde o manso sobre la tierra. O sea, Moisés era muy paciente con el pueblo. En varias ocasiones Dios quería exterminar a su pueblo y Moisés se pone ahí en la mitad y les dice: no los extermines, perdónalos. Ok, ¿para dónde iban? Para la tierra prometida. Estaban en la orilla de la tierra prometida. De hecho hay una montaña y separa la tierra prometida del río Jordán. De donde venían ellos del desierto para la tierra prometida está separado por un río, el río Jordán. Y ya se veía la tierra prometida. Pero Moisés, en un ataque de desesperación, recuerda que peca
hace algo diferente a lo que Dios le dice que debe hacer. Y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Ya tomé esa decisión. Pero en el capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 23 al 26, encontramos una conversación muy interesante entre Moisés y Dios. Y Moisés aparentemente tiene un buen plan, tiene una buena petición, tiene una buena sugerencia delante de Dios, pero los planes de Dios son mejores, así nosotros no los entendamos. Y lea esa conversación que tuvo Dios con Moisés, versículo 23. En aquel tiempo le rogué al Señor, y semejantes palabras del versículo 24. Oh Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. Oiga, recién, si ya habían pasado por el mar, ya habían visto el maná, ya habían visto las codornices, y Moisés dice, hasta ahora estoy empezando a conocerte. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Ahí está la petición. ¿Es mala esa petición? No, se presume buena, ¿verdad? Pero en el 26, pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme y dijo, ya basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre ese asunto. Punto. No vas a entrar, Moisés. No vas a entrar. Cuando es no, es no. Cuando es no, es no. El otro personaje que tenía aparentemente una muy buena intención es Pedrito, nuestro gran amigo Pedro, que en su boca iba por delante. Jesús predicando, no, ni siquiera predicando, teniendo una conversación con sus discípulos y diciéndoles, miren, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que sufra, es necesario que sea entregado a los sacerdotes, es necesario porque así está escrito. Y Pedro, no, Señor. Y lo interrumpe. ¿Y qué le dice? No voy a permitir que vayas a la cruz. No voy a permitir que hagas eso. Y aparentemente el plan de Pedro era bueno o era malo. Tenía una petición, tenía una idea en su cabeza. No voy a permitir que mi maestro, que mi amigo con el que he compartido tanto tiempo, sufra por esto. Y entonces lo interrumpe y le dice, no voy a dejar que vayas. Y Jesús lo llama aparte, Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo, incluso por decir semejantes cosas. Pedro regañando a Jesús. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. No ves las cosas, sino desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros andamos exactamente por las mismas. Hermanos, el Nuevo Testamento, ¿a qué nos ha llamado? ¿En qué debemos poner nuestros ojos? En las cosas del cielo, en las cosas de arriba. Jesús nos invitó a que no hiciéramos tesoros en ¿dónde? En la tierra, sino que hiciéramos tesoros en el cielo. La Biblia en repetidas ocasiones nos dice en qué debemos enfocarnos porque ese es el punto de vista de Dios, el foco de Dios. Pero nosotros andamos de tercos y otra vez bajamos la mirada de los cielos y empezamos a ver las cosas de este mundo. Empezamos a perseguir los tesoros de este mundo y andamos tomando decisiones, andamos pensando siempre en un punto de vista humano. Y entonces la prioridad es llevar vidas cómodas. La prioridad es tener más dinero, la prioridad es esto y nos olvidamos de lo importante. Nos olvidamos
de que el Señor está interesado, antes de sanarte de tu enfermedad, de que tu corazón sea humilde. Nos olvidamos de que el Señor realmente quiere que estemos muy rendidos a Él. Entonces tus planes aparentemente pueden ser muy buenos, pero los de Dios son mejores. En la alabanza, Jason citó un texto precioso, Pablo también, que tenía un aguijón, algo le dolía, no sabemos exactamente qué es, yo pienso que era un malestar de ojos muy grave, y le ruega a Dios, quítame esta enfermedad, una petición aparentemente buena, y el Señor le dice, no, bástate mi gracia, no te la voy a quitar. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Porque ya vamos a ir desenmarañando un poco este contenido. Mis queridos hermanos, estamos llamados a planear, estamos llamados a pensar y a ser diligentes, pero cada decisión que nosotros tomemos debe ir acompañada de un genuino corazón que le diga al Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y empezar a andar. Y si en el camino las cosas no salen como tú querías que salieran, pues bendito sea el nombre del Señor, porque Él permitió eso que estás viviendo. Amén. Así vaya en contra de lo que yo quiero. Letra B. Aún las cosas que nos apremian, Dios las permite. ¿Qué te apremia en este momento? ¿Cuál es la dificultad que te pesa en este momento? Bueno, quiero decirte que desde una perspectiva de la soberanía de Dios, Él la permite. Y tal vez la situación bíblica más extraña, pero puntual para esto, es Jesús. ¿Qué le esperaba a Jesús al final de su vida? Un tormento muy complicado, no solo de parte de los romanos, que lo iban a latigar y a crucificar, sino un tormento muy tenaz de parte de Dios. Porque finalmente el miedo de Jesús no se limitaba únicamente al tormento físico que iba a recibir, sino que la ira de Dios iba a estar sobre él. Jesús iba a ser abandonado en esa cruz. Jesús iba a ser maldito por Dios en esa cruz. Jesús iba a convertir en pecado en esa cruz por nosotros. Entonces, enfrentarse a la ira de Dios, hermanos, eso aflige a cualquiera. Y Jesús en Getsemaní se pone de rodillas, lo recuerda usted muy bien, y hace una oración. Mateo 26, 38 al 39. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, Jesús está hablando con otros discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Y viene la petición, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y ¿qué? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Inventémonos otra cosa, Padre. Hagámoslo de otra manera. Mandemos ángeles, lo que sea. Pero Señor, no me permitas pasar por esta situación. Eso es lo que está diciendo allí Jesús. Y sé que nosotros hemos orado así, con los mismos ejemplos que ponía al principio, con un hijo enfermo. ¿Quién le dice al Señor de todo corazón? Y la idea es que lleguemos allá, pero actualmente, Señor, mi hijo está muy enfermo. Si es posible, sánalo. Pero ese sí es posible, realmente hay una intención del corazón de decir, sánalo, por favor. Porque no queremos pasar por esas situaciones. Ninguno quiere. Pero si hemos de pasar por esas situaciones, Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque su voluntad, sus planes son mejores que los nuestros. Amén. De allí al tercer punto, oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo termina Jesús su oración a Dios? ¿Cómo termina esa súplica de que no fuera a morir y a padecer por la humanidad? Jesús termina en la última porción de ese versículo 39 con la frase que yo espero que de aquí en adelante sea la frase con la que usted termine sus oraciones.
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El mismo Jesús diciéndole al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que pase lo que tú determines que va a ocurrir. Y efectivamente pasó. Jesús fue a afrontar la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y los propósitos de Dios se cumplieron plenamente. Y hoy te digo, mi querido hermano, que los propósitos de Dios en tu vida se van a cumplir plenamente. ¿Y cuáles son esos propósitos de Dios para mi vida, pastor? No lo sé. Y nadie lo sabe. Tú mismo vas a tener que irlo descubriendo en el camino, de la mano con Cristo. La Escritura nos llama en Romanos 12:2 a no adaptarnos a este mundo, a que nuestra mente no ande conforme a este mundo, sino que nos transformemos, ¿verdad? Transformemos nuestra mente, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No se adapten a este mundo, no se adapten a este sistema, para que más bien renueven su mente y puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Pero otra vez, y aquí voy a tratar de dar un poquito más de lucidez sobre cómo saber la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, lo primero es que ya hay una voluntad de Dios revelada para ti. Letra A, una voluntad de Dios ya revelada. ¿Cuál es esa voluntad de Dios ya revelada para nosotros? Las Escrituras. En las Escrituras está exactamente la voluntad de Dios para tu vida. Ahí está el camino en el que el Señor quiere que andes, lo que Él quiere que pienses, en lo que quiere que inviertas tu tiempo. Ahí está escrito. Y a veces andamos persiguiendo la voluntad de Dios que no conocemos, cuando ni siquiera andamos en la voluntad de Dios que ya conocemos. Y queremos que Dios nos revele a qué ciudad irnos, a qué universidad entrar, a qué trabajo escoger, qué decisión tomar con aquello y con lo otro. Y esa es una voluntad de Dios que no conocemos, pero ni siquiera queremos abrazar la que ya conocemos, la que está en las Escrituras. ¿Y cómo pretendes eso? ¿Cómo sabes que vas a aceptar la voluntad de Dios con algo que no conoces, si con lo que ya conoces no la aceptas? Vamos a hacer un ejercicio como congregación. Espero que salga bien, me estoy arriesgando a mucho. José Polo, ¿le puedo pedir un favor? Usted en su Biblia puede buscar el primer texto que aparece en pantalla, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 15 al 25. Y mi hermano Manuel, por favor, usted en su Biblia puede buscar Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. No los quise poner en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El hermano José se va a poner en pie y va a leer ese texto con voz de trompeta, y juntos vamos a escuchar lo que allí está escrito. Y luego el hermano Manuel. Y ahí vamos a conocer la voluntad de Dios ya revelada. Entonces le pido el favor a mi hermano José que se ponga en pie y lea con voz de trompeta Primera de Pedro 2, 15 al 25. Ahí está. ¿Cómo dice ese texto? Y esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Qué vas a hacer con esos dos textos, mis queridos? ¿Vas a abrazar la voluntad de Dios? Que soportes la injusticia, que respondas con mansedumbre cuando te atacan, que guardes un buen testimonio delante de las demás personas. Cuando estés andando en esa voluntad de Dios que ya conoces, te voy a prometer que va a pasar algo. Va a menguar tanto la carne en ti y vas a estar viviendo tanto dominado por el Espíritu Santo, que de ahí en adelante cualquier decisión que tomes, por supuesto con la debida oración y con la frase de que sea tu voluntad y no la mía, cualquier decisión que tomes va a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿A qué ciudad debo irme? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿A qué universidad debo entrar? Primero, déjate dominar por el Espíritu Santo. Y ya después, Él se encarga de eso. Pero mientras que estés gobernado por tu carne, por tus emociones, vas a decidir conforme a lo que tú quieres. ¿Es claro?
Queridos hermanos, andemos conforme a la voluntad de Dios. Que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Y no pongamos tanto nuestros ojos en las cosas de esta tierra, sino que pongamos más nuestros ojos en las cosas del cielo, lo que realmente es importante y valioso. Vamos a tomarnos un par de minutos para meditar en este texto. Si usted desea allí, incline su rostro y hable con el Señor.